Hola mis amadores de la costura, espero que se encuentren súper bien de corazón y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te quiero mostrar a realizar este lindo vestido para dama que lleva tirantes muy parecido al de la película de Barbie. Iniciemos. Como este vestido es a medida, vas a necesitar los patrones base de vestido para dama que te enseñé a crear en un video anterior. Te voy a dejar el enlace aquí arriba en la descripción y también en un comentario. Y vamos a necesitar la parte superior para comenzar a realizar la transformación, que es muy fácil y tú puedes también modificar. Muy bien, para comenzar con la transformación o la modificación, tú desde el contorno base de cuello del patrón hacia abajo vas a bajar los centímetros que tú quieras. Yo bajé primeramente 6 centímetros e hice una marquita. Y en el ancho de hombro vas a buscar la mitad del ancho de hombro base. Y también vas a hacer una marca. Luego con una escuadra vas a trazar una línea guía desde el centro, ubicando así la escuadra de esta manera en el centro base del patrón hacia adentro, así de esta forma, y luego la vas a colocar de esta manera, guiándote por la marquita que hiciste en el ancho de hombro y vas a trazar una línea hacia abajo. ¿Ok? Ahora en esta línea como referencia vas a marcar 1 centímetro que sería el ancho de tu tirita de hombro, ¿ok? Para que lo tengas allí en cuenta que aquí va la tirita. Ahora, desde esta línea que trazaste guía hacia abajo vas a marcar 1 centímetro y vas a trazar una curva suave hacia la tirita que hiciste, ¿ok? Hasta aquí. Entonces vas a trazar una curva así, de esta manera como te estoy mostrando, y ahora vamos a trazar otra curva desde la sisa hacia el centímetro del ancho de la tira, también utilizando este tipo de regla, o puedes hacerlo poco a poco a mano alzada para que hagas este tipo de curva, ¿ok? Perfecto. Luego, para que no se te haga un defecto aquí, vas a hacer una pinza correctiva de 1 centímetro o 1.5 y la vas a llevar a la pinza de costado. Justamente aquí la vas a trazar de 1 centímetro en mi caso. Y aquí en la pinza de cintura la vamos a llevar a la medida de mitad de separación de busto, pero la pinza de costado, como te señalé, la vamos a dejar justamente así como va, ¿ok? Solamente es la pinza de cintura porque así es el modelo de este vestido. Ahora te lo voy a pasar con resaltador para que sepas por dónde voy a cortar. Esta pinza de costado la tenemos que abrir por obligación porque vamos a trasladar la pinza correctiva de la sisa a la pinza de costado. Entonces terminamos de marcar y esta tirita de aquí arriba que trazamos, lo que vas a hacer es medirla y anotar la cantidad que te dé, pero a esta medida que te dé le vas a restar 1 centímetro para que así no te vaya a quedar más larga de lo que tú quieras. Puedes quitarlo aquí en la parte delantera o en la parte trasera, ¿ok? Para que lo tengas presente. Entonces yo aquí a esta medida le voy a quitar 1 centímetro y lo voy a anotar. Puedes anotarlo directamente aquí en el patrón, pero como nosotros vamos a cortar este patrón, es bueno que lo anotes en otra parte también. Ok, perfecto. Entonces teniendo aquí esto ya terminado, marcadito, ahora vamos a hacer la transformación de la parte trasera. Y desde la base del cuello hacia abajo vas a bajar lo que tú quieras. Yo en este caso bajé simplemente 12 centímetros e hice una marquita. Luego con la escuadra tracé una línea guía como hice en la parte delantera. Esta línea así y busqué la mitad del ancho de hombro, ¿ok? O verifica si te da exactamente lo mismo para luego trazar una línea así bien derechita ayudándote con la escuadra. Y luego yo marqué 1 centímetro aquí también para que sepan que aquí va la tirita justamente. Y ahora para darle también un diseño muy bonito en la espalda, yo también bajé 1 centímetro aquí en el centro y tracé una curva suave llevándola hacia la tira, como hice en la parte delantera. También tienes que trazar la sisa, rediseñamos la sisa hacia la tirita que marcamos de esta forma y listo, terminamos la parte trasera. Lo voy a marcar contigo para que veas por dónde voy a cortar, por toda esta parte.
el costado, la sisa y el escote. También voy a marcar la pinza de cintura para también abrirla, para que no se vea así como que la pinza de costado sí, la pinza de cintura no. Entonces bueno, vamos a cortar todo. También especifica el patrón, que es de la parte delantera y la parte trasera, y mide la tirita de la parte trasera también. Importante que la midas, cuánto te da. También le puedes quitar medio centímetro, puedes quitar hasta 1.5 centímetros, pero tenlo presente esas dos medidas para que así puedas cortar la tira, que la vamos a cortar directamente en la tela sin hacer patrón, ¿ok? Entonces aquí te estoy mostrando cómo estoy cortando ambos patrones. Estoy abriendo entonces la pinza de cintura y voy a hacer lo mismo con la pinza de costado, porque es necesario para pasar la pinza correctiva de la sisa hacia la pinza de costado. Termino de cortar el escote y voy a abrir la pinza, como te mencioné, para poder cerrar la pinza correctiva. Así que voy a abrirla de un solo lado, voy a cortar solamente por aquí y voy a terminar de cortar la sisa, esta partecita, también la parte de arriba, para luego con pega en barra, también puedes utilizar cinta plástica, cerrar la pinza de 1 centímetro que hicimos para asentar esta partecita de acá en el cuerpo y así no se ve allí como una bolsita o un defecto, y ese centímetro pasaría al costado. Ahora, aquí te estoy mostrando cómo estoy cortando el patrón trasero. Muy fácil, porque aquí no hay que cerrar pinza ni nada, solo cortar y abrir la pinza de cintura. Los 2 centímetros de cierre lo voy a agregar directamente en la tela. Todo el aumento de costura que necesitamos lo voy a agregar directamente en la tela. Así que ya terminamos la parte superior del vestido, porque la tirita la vamos a cortar directamente también en la tela, sabiendo entonces lo que es el largo de la tira y el ancho, que es de 1 centímetro. Para la parte inferior del vestido te lo voy a explicar en papel, pero yo lo marqué en la tela directamente cuando hice el vestido. Hoy es para explicarte cómo hice yo en la tela. Muy bien, para crear las tablas de la falda vas a necesitar la medida de contorno de cintura y largo de falda. Vamos a trabajar con un ejemplo de medida. Por ejemplo, cintura 75 centímetros y largo de falda 50 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tu cintura la vas a dividir entre 2 para sacar la medida de la parte delantera y trasera. En mi caso, como ejemplo, estoy utilizando 75 centímetros, entonces 75 centímetros entre 2 a mí me da 37.5. 37.5 parte delantera y 37.5 parte trasera. Y esta medida que te da de esta división lo vas a dividir de nuevo, pero ahora entre 5. En mi caso 37.5 entre 5. Porque la falda la hice de 5 tablas, vamos a decir así, aunque puede ser menos, como lo expliqué en el video número 39 con el título Falda con tablas o pliegues muy fácil de hacer, patrón, corte y costura. Te dejo el enlace en la descripción, al final del video y en un comentario. Entonces, como son 5 tablas encontradas, es decir, la cintura la vamos a dividir entre 5, parte delantera y parte trasera, ¿ok? Porque recuerden que 37.5 es la mitad de la cintura. 37.5 parte delantera y 37.5 parte trasera. Voy a escribirlo aquí para que no quede duda. 37.5 parte delantera y 37.5 parte trasera, que la vamos a dividir entre 5 ambas partes, ¿ok? Para que lo tengas presente. De todas maneras, te lo voy a explicar mucho mejor en la práctica. Ahora vamos a dividir aquí 37.5 en mi caso. Voy a colocar la calculadora aquí arriba para que se vea mejor. 37.5 entre 5 me da 7.5. Entonces voy a escribir aquí 7.5 centímetros. Ahora, otra medida que tenemos que decidir va a ser el ancho de los pliegues. ¿Qué ancho o qué ancho puede ser? Como te muestro en la imagen. Puede ser de 8 centímetros a 20 centímetros. Yo lo hice de 16 centímetros, es decir, 8 centímetros hacia un lado y 8 centímetros hacia el otro lado. Entonces, esta medida y estas son con las que vamos a trabajar. Vamos a la práctica para que se entienda mucho mejor, pero antes, como vamos a comenzar, en este caso te quiero enseñar, vamos a comenzar con la mitad de la parte trasera, luego toda la parte delantera completa y luego nuevamente con la otra mitad de la parte trasera. Entonces, esta medida de 7.5 lo vas a dividir de nuevo entre 2, ¿ok? Entonces voy a marcar aquí
7.5 entre 2 en mi caso, ¿ok? A mí me da 3.75, yo voy a redondear a 3.8, ¿ok? Voy a marcar aquí 3.8, lo que te dé de cintura, anótalo exactamente, ¿ok? Para que no se te aumente la cintura en la falda, en la parte inferior del vestido. Entonces vamos a trabajar con esta medida, esta y esta que nosotros marcamos. Ahora, algo que puedes hacer es agregar el aumento de costura. En el largo de falda puedes agregar 2 centímetros para el ruedo y 1 centímetro para la parte superior, el aumento de costura. Entonces tú vas a sumar todo esto para el largo de la falda, ¿ok? Ya agregando el aumento de costura. Ahora el aumento de costura en los costados te lo voy a explicar directamente en el papel utilizando primero este. Así que voy a marcar primero lo que es el largo de la falda, incluyendo el aumento de costura, ¿ok? Entonces desde arriba hacia abajo voy a marcar, por ejemplo, los 53 centímetros que escribí. De arriba hacia abajo, por ejemplo, aunque yo marqué un poquito más, pero para que lo tengas como idea. Y luego con la escuadra te vas a guiar así con el centro del papel hacia adentro para trazar una línea bien larga, bien derechita. Y entonces vamos a utilizar esta línea para empezar a trazar el patrón, lo que yo tracé en la tela. Muy bien, aquí vas a empezar a marcar 2 centímetros. Vamos a marcar 2 centímetros, que van a ser los 2 centímetros para el aumento de costura del cierre. Entonces, tanto arriba como abajo, en mi caso, si no simplemente tú arriba vas a marcar los 2 centímetros, si lo vas a hacer directamente en la tela, el aumento de costura para el cierre. Y hacia adentro, de esta línea hacia adentro, vamos a marcar la medida que tú dividiste por la mitad, es decir, esta medida 3.8 en mi caso, de la medida de 7.5. ¿Ok? Entonces, esas 3 medidas vas a marcar la medida que trabajaste y que dividiste entre 2. En mi caso, 3.8. Y bueno, yo voy a trazar una línea aquí para que sepan y se vea mucho mejor cuando yo voy a cerrar los pliegues. Pero obviamente lo marcas arriba y ya. Aquí entonces yo voy a marcar 3.8, la mitad de la medida que dividimos. Y luego hacia adentro vamos a marcar los pliegues con la medida que tú elegiste, en mi caso 16 centímetros, y entonces tú lo vas a dividir entre 4, vas a marcar 16, entonces entre 4 sería 4, 4, 4 y 4, ¿ok? Aquí abajo también lo voy a marcar para que ustedes observen después cuando cierre estos tachones o pliegues hacia dónde tienen que llevarlos, direccionarlos. Y recuerden, por ejemplo, si estás utilizando 20 centímetros para tachón, también lo vas a dividir entre 4 y así siempre entre 4. Voy a marcar aquí 4, 4, 4 y 4, ¿ok? Y una flechita que hacia acá es que tú vas a llevar este tachón y este para este y así. Ya lo van a ver mejor en la práctica, pero para que te sirva como guía voy a trazar también estas líneas, porque esto lo vamos a direccionar hacia adentro, justamente hacia adentro va a llegar, como hice en el video donde yo expliqué hacer la falda tachón que te mencioné al inicio. Muy bien, luego de marcar los tachones, ahora tú sí vas a marcar completo esta medida que dividiste entre 5, ¿ok? Recuerden esta división que hicimos, lo que te dé que tú dividiste entre 5 es lo que vas a marcar aquí completo, 7.5 en mi caso, aquí abajo también, y voy a trazar una línea como referencia, como guía, y entonces voy a marcar aquí 7.5 y luego vas a marcar la medida de los tachones, 16 centímetros en mi caso, y lo divides entre 4. Aquí abajo también, en mi caso, para que observen mejor, voy a trazar también estas líneas. Voy a hacer lo mismo en todo el patrón para que vean entonces cómo se va a ver súper bien los pliegues ya cuando estén cerrados en el vestido. Pero para que así tengan idea y no se vayan a confundir, ¿ok? Estoy haciendo exactamente lo mismo que te expliqué en el otro tachón. Es muy fácil, tú puedes practicar en el papel y luego pasar a la tela directamente para que te sientas más seguro. Ahora, esta medida que tú marcaste aquí la vas a aplicar de nuevo aquí en este ladito para completar la mitad de la parte trasera de la falda, ¿ok? Entonces voy a trazar una línea aquí con esa medida y así completaríamos la mitad. 7.5 en mi caso. Yo voy a marcar aquí arriba, voy a escribir aquí arriba con una llave mitad T, que significa mitad de la parte trasera, ¿ok? Muy bien, teniendo esta partecita, ahora vamos a pasar
a la parte delantera de la falda. Así que esta línea la tengo que extender un poquitico más, bueno, un poquitico no, bastante, tengo que extenderla. Por eso que les menciono, es mejor que, bueno, si van a practicar, practiquen en el papel, pero luego esto lo marquen directamente en la tela, porque imagínense hacer un patrón tan largo. Es muy largo. Ok, ahora aquí nuevamente vas a aplicar la medida que dividiste entre 5, en mi caso 7.5, aquí al ladito, esta misma medida, yo hice así esta parte de la falda en esta oportunidad, que es la medida de la división entre 5 de la cintura en la parte delantera, ¿ok? Entonces 7.5 en este caso, y ahora voy a marcar los pliegues, es decir, 16 centímetros, 4, 4, 4, 16 centímetros dividido entre 4, ¿ok? Los mismos pliegues, el mismo ancho que en la parte trasera. Entonces hago estas líneas de referencia nuevamente para que sepan cómo cerrar este pliegue. Voy a hacer estas líneas. Estoy haciéndolo paso a paso para que así vean cómo hacer esta falda, porque es demasiado fácil de hacer y no nada más tiene que ser en un vestido, también puede ser una falda sola y ya. Y aquí entonces voy a marcar de nuevo la división entre 5, en mi caso 7.5, de la parte delantera de la falda. Y ya en este momento marcamos 2 medidas de la división de 5 en la parte delantera. Ahora voy a marcar de nuevo el tachón de 16 centímetros y divido allí entre 4, 4 y 4. Es importante que lo dividas porque tienes que hacer piquetes para que así se te haga más fácil cerrar este pliegue, ¿ok? Cuando pasemos a la tela lo vas a entender mucho mejor. Muy bien, entonces estoy trazando estas líneas de referencia, voy a escribir 4, 4, 4 y hago estas líneas para que te sirva como guía. Si te está gustando este video tutorial, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, regalarme un me gusta y un lindo comentario. Ahora voy a escribir de nuevo o marcar de nuevo la medida que hicimos de la división entre 5. Entonces en mi caso nuevamente 7.5 y esta sería la tercera, ¿ok? La tercera de 5. Entonces, si tú miras aquí, 1, 2, 3, esto sería la mitad. Vamos a suponer que es la mitad de la parte delantera de la cintura, ¿ok? De la parte delantera del vestido. Si dividiéramos también este 7.5. Muy bien, ahora aquí al ladito vas a marcar de nuevo la medida de los pliegues. Y tendrías que hacer sus respectivos piquetes en la tela, ¿ok? No en el patrón, en la tela cuando pasemos estas medidas que estamos haciendo en la tela. Muy bien, entonces trazamos acá para que así observen. 4, 4, 4, esto es más repetitivo, pero lo estoy haciendo porque así no va a quedar ninguna duda de cómo hice yo aquí en esta partecita de abajo del vestido. Aquí de nuevo vas a marcar la medida de la división que hiciste y esta sería la cuarta. Entonces marcamos aquí, voy a trazar una línea y entonces sería la cuarta de la división que hicimos entre 5. Ahora nuevamente tendríamos que hacer los pliegues. Los 16 centímetros dividido entre 4. Aquí coloqué la cámara un poquitico más veloz, como ya están notando, porque ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Pero para que así sepan, pues. Ok, lo estoy haciendo paso a paso. Ok, entonces 4, 4, 4 de nuevo y luego 7.5. Este sería el último que marcaríamos para la parte delantera, ¿ok? Voy a trazar esta línea aquí. Y entonces ya completaríamos la otra mitad de la parte delantera. Ya terminamos entonces la parte delantera del vestido, en la parte de la falda. Entonces voy a marcar estas líneas aquí y listo. Ahora vámonos con la otra mitad de la parte trasera. Entonces aquí vas a marcar de nuevo 7.5 en mi caso de la división que hiciste entre 5. Ok. Marcas aquí, haces una línea, 7.5 en mi caso, y luego vas a marcar de nuevo la medida de los tachones o pliegues, aquí dividido entre 4, la medida que tú elegiste, sea 20 centímetros, 16, 12, para que lo tengan presente, ¿ok? Entre más ancho, mucho mejor, aunque siempre va a depender del ancho de tu cadera o qué tan así grande quieras tú la falda, ¿ok? Luego vas a marcar de nuevo la medida que dividiste entre 5 de la cintura, luego de trazar
este tachón, voy a trazar una línea. Y luego de marcar esta medida vendría la última medida de pliegues encontrados, los 16 centímetros en mi caso, o si tú estás trabajando con 16 centímetros, lo marcas, lo divides entre 4 y trazas tus líneas si estás practicando en el papel, ¿ok? Muy bien, entonces esta sería el último pliegue encontrado, por decirlo así. Marco entonces las líneas de referencia para que vean a dónde tenemos que doblarlo. Y ahora aquí marcaríamos la mitad de los 7.5, ¿ok? Esta división que hicimos entre 2 de la división de 5, de la cintura dividido entre 5, la medida que te da lo vas a dividir entre 2 y lo vas a marcar aquí, que sería la última medida para completar la cintura, ¿ok? Y aquí marcarías los 2 centímetros para el cierre invisible. Entonces marco aquí 2 centímetros, aquí abajo, y trazo una línea. De esta manera ya terminamos las medidas, toda la medida para completar el contorno de cintura, ¿ok? Y completar la mitad de la parte trasera de la falda. Muy bien, mis amadores de la costura, aquí te muestro el trazo completo que realizamos, que comprendería toda la medida de cintura más los pliegues. Siempre verifica que te dé el contorno de cintura y también los tachones, todo verifícalo y corta el patrón de prueba. Y lo que vas a hacer es unir los pliegues, encontrarlos de esta manera como te estoy mostrando aquí en el video, 4 y 4, justamente en el centro vas a encontrar estas medidas de tachón y así se van a encontrar las medidas correspondientes de la cintura, ¿ok? Entonces aquí estoy doblando para que ustedes vean cómo queda el tachón cerradito, bien bonito. En la parte de la cintura aquí se encuentra la medida de la cintura. Cerramos este otro tachón de 16 centímetros uniendo 4 y 4 como te estoy mostrando en el video. Aquí se encuentran y luego cuando cosamos, cuando se cosa la cintura, entonces se va a unir todo el contorno de cintura, ¿ok? No te tiene que quedar más grande si lo haces exactamente con su medida correspondiente en la tela. Entonces aquí voy a unir también este pliegue que se encuentre con la otra parte de esta manera. Miren, vean que se están uniendo las medidas de cintura, ¿ok? Porque aquí arriba se tendría que pasar una costura para fijar la falda. Esta parte de acá la voy a doblar así para que sepan que es el costado, ¿ok? El costado de la falda. Ahí también tendrías que hacer un piquete para que te guíes que es el costado de la falda. Y aquí también vas a unir estos pliegues como estoy haciendo yo. Y vas a hacer exactamente lo mismo con toda la cintura, ¿ok? Uniendo los pliegues encontrados te tiene que quedar así. Y aquí adelanté un poquito el video para que no sea tan repetitivo. Pero ya saben cómo hacer, ¿verdad? Lo importante es que sepan cómo hacerlo. Te quedaría exactamente los 2 centímetros, pero es del aumento de costura para el cierre, ¿ok? Entonces, uniendo todo esto te tiene que dar la medida del contorno de cintura. Muy bien, voy a colocarle este patrón a mi maniquí a escala para que vean mucho mejor cómo queda. Aquí te muestro la falda, miren, uniendo la cintura, lo fijé con alfileres para mantener, pero si ustedes planchan la falda les va a quedar así súper lindo. Los tachones, miren cómo concuerda la cintura y el costado te tiene que quedar así de esa manera, como te estoy mostrando, y te tiene que quedar 5 que comprendería la mitad de todo lo que es el contorno de cintura, la parte delantera, ok. Miren, entonces el pliegue de acá unido y aquí quedaría la parte trasera con un pliegue aquí, otro aquí de este lado, y aquí entonces iría el cierre invisible y cerraríamos toda esta partecita. Y así quedaría también el otro lado de la mitad de la parte trasera. Miren, esta partecita con 2 pliegues, todo bien bonito. Muy bien, mis amadores de la costura, espero que te haya gustado este video tutorial donde te mostré cómo realizar los patrones para este lindo vestido y que lo puedas realizar con tus propias medidas o para alguien más. Nos vemos en un próximo video tutorial donde te explicaré cómo pasar estos patrones a la tela. Y gracias por ver todo el video completo.